Vamos a comenzar con la novela de terror. Ya habíamos visto muchas características de la literatura de terror o de horror cuando vimos el cuento. Entonces vamos a hacerlo un poquito más explicativo y menos de copiarse. No vayan a copiar la diapositiva que tienen ahí al frente, solo escúcheme. Vamos a hablar de qué es o de cómo es que en la historia se dio origen a la literatura de terror. ¿Listo? Dice que su definición, aunque aparentemente fácil, es mucho más complicada de lo que parece. El terror poco tiene que ver con las imágenes que podemos encontrar en el noticiero, ni deben confundirse con el miedo, que por ejemplo sentimos cuando un perro nos amenaza con sus fauces abiertas. El miedo es una de las muchas sensaciones con las que se encuentra estrechamente relacionado. Según Sigmund Freud, lo siniestro, lo pavoroso, surge de los miedos que todo individuo oculta y a sí mismo y a los demás. El terror surge en el individuo cuando éste se encuentra cara a cara con sus propios miedos. Bueno, voy a hacer un paréntesis para explicarles algo. Una cosa es el miedo y otra cosa es el terror, ¿sí? El temer como tal. Entonces, hay una explicación de que cuando tenemos miedos constantes, ¿sí? Miedo a caerse, miedo a que lo roben, hay miedos que son controlables, ¿sí ven? Pero otra cosa son los temores. Esos temores sí son la acción de confrontarnos frente a frente con las fobias, ¿sí? Por ejemplo, hay existen muchas fobias, hay fobias a las alturas, hay fobias a los ratones, hay gente que tiene un tipo de fobias muy extrañas, como fobias a los espejos o fobia al agua. Entonces, una cosa es el temor, otra es el terror, ¿sí? ¿Por qué? Pues eso se maneja según las emociones. Entonces, el temor, claro, me hace sentir cierto tipo de emociones, pero no me va a bloquear. Simplemente mi miedo me hace como que tengo el miedo, siento una emoción, pero de alguna manera actúo para resguardarme, para cubrirme, no sé, para protegerme de alguna manera. Eso es como cuando ustedes están así en la oscuridad, chicos, y entonces empiezan a tener como temor o miedo de, no sé, de pronto un fantasma o algo así. Entonces ustedes simplemente quieren prender la luz o quieren estar acompañados o se abrigan así bajo de sus cobijas y listo. Pero otra cosa es el terror, ¿sí? El terror es una mezcla de sensaciones más fuertes y pues la literatura maneja estos dos aspectos, ¿sí? Una es influenciar y como generar miedos en un lector y la otra es generar temor en un lector. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, entonces estábamos hablando de lo fantástico, de lo irreal, imaginario, ficticio. Se localizan ambientes en donde están inspirados en la Edad Media. Ya ustedes en ciencias sociales están viendo lo que tiene que ver con la Edad Media. La Edad Media es una edad muy larga y muy rica en muchas costumbres, en culturas, en historia. Dentro de la Edad Media había mucha fantasía, ¿sí? Y la Edad Media fue muy importante para la literatura. Porque miren, por ejemplo, ahí teníamos personajes como los reyes, los príncipes, las princesas, eh, habían batallas, teníamos el ejército, socialmente estaban organizados de una manera muy diferente, entonces los reyes eran como los que mandaban, pero casi a su mismo nivel se encontraban los cleros, o bueno, los que eran parte de la iglesia. Entonces, la iglesia no la podía mandar el rey, pero al rey sí lo podía mandar la iglesia, ¿sí? Era como una orden ahí jerárquica en que la iglesia tenía un poder muy especial. Hay dos sucesos dentro de la Edad Media que inspiran mucho la literatura. Una es la mitología y la otra es un suceso de la iglesia que se llamó la Inquisición. La mitología, pues ya saben ustedes que fueron creaciones imaginarias del ser humano para dar explicación a algo, ¿sí? A la existencia de un lugar o que también nos llevó a crear las leyendas. Por ejemplo, en la Edad Media, para que la gente no se adentrara o no se fuera a los bosques, se crearon leyendas de que existían los llamados dragones, que eran una combinación entre una bestia
y bueno, la parte imaginaria del ser humano. Entonces, por ejemplo, que era algo parecido a un dinosaurio, pero que podía volar, que aparte de eso podía lanzar fuego por su boca. Y bueno, ya conocen ustedes muchos tipos de dragones de la mitología que pueden ver en películas como Entrenando a tu propio dragón, en donde ven varias clases de dragones, ¿sí ven? Los que echan fuego, los que comen personas. Profe, se quedó En trabada. teoría, distintos sabores y colores. Es sabores. Sabores. ¿No es que en la película también se los comían? Ah, ok, sí. Bueno, ahí ustedes han visto un poquito, bueno, no muchísimo, porque el cine habla mucho, nos habla mucho, mucho de la Edad Media. Y la otra parte es la de las torturas de la Santa Inquisición. Eso fue un tiempo en el que la iglesia consideraba herejes, o sea, personas que se levantaban contra las creencias religiosas, a cualquiera, ¿sí? Simplemente porque usted dijera, no, no me parece que la Biblia esté compuesta de esos libros, o entonces de una hereje. Que era hereje, entonces usted era condenado, le quitaban la oportunidad de poder asistir a las misas, de poder comulgar. Además de eso, lo condenaban a un juicio que casi nunca era justo, y por lo general entonces ya pasaba usted a ser víctima de unas torturas y unos castigos que la iglesia fue creando. Miren, todo esto conlleva a que se mezcle ese tipo de historia con lo mitológico y existan las películas o el género de la literatura del terror. Me imagino que algunos conocen películas que tienen pues algo de eso de torturas. Por ejemplo, hay una que se llama Saw y hablan de torturas y de unos juegos que hace una Profe, ¿no persona y es le Saúl? empiezan a... Es una cosa horrible. Sí, Saw, no sé cómo se Saúl, llama. solo es Pero Saúl. Ay, profe, yo como siempre juegos la he conocido macabros. como Saúl. Me decía. Entonces, chicos, miren, eso es lo que ha permitido que avance la literatura del terror. Sucesos en la historia y mitologías que al unirse, pues conllevan a tener amplia imaginación o una amplia variedad para usted construir un texto de terror. Ahí también, miren, ahí nos dicen muertos que despiertan de su tumba, los zombies, tentaciones del diablo, pactos con el diablo o demás, la tortura de la Santa Inquisición, etcétera. Son los temas más tratados en este tipo de narraciones que circulaban a través de la denominada tradición oral. Ya sabemos que la tradición oral y cómo pasa de generación a generación. A partir de la revolución científica producida durante el siglo XVIII, este tipo de relatos comienza a centrarse en variantes desconocidas de la reciente descubierta física moderna, la tecnología, sus posibles alcances, la incertidumbre que estos avances generan, son la fuente de la inspiración en esta etapa. ¿Eso qué quiere decir? Pues ahora para la literatura del terror no solamente se van a basar en la mitología y en la historia, sino que también ya podemos hablar de la tecnología o de la ciencia. Entonces, como ustedes decían, en algunos otros ejemplos de ciencia ficción, un virus, una bacteria que ataca y hace que se mute el ser humano y el ser humano ya mutado ataque a otros seres humanos. En la tecnología, máquinas que se convierten en sanguinarias y empiezan a destruir. Y bueno, si ven, todo conlleva a momentos en el que el lector va a sentir unos, valga la redundancia, unos sentimientos y unas emociones como el temor, el terror, la ansiedad, o que simplemente nos generen un suspenso. Todo eso es lo que hace parte de la literatura y lo que ha llevado a que exista la literatura del terror. ¿Alguna pregunta hasta ahí?